Hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Después de unos días de ausencia, ya estamos de regreso con nuevos proyectos. En esta ocasión te voy a enseñar a tejer estas lindas rosas, son muy rápidos de tejer y ocupan muy poquito material. Me hubiese gustado hacer antes el tutorial de este proyecto, pero deben saber que no solamente soy crochetera, sino también mamá y ama de casa. Así que estos días estuve muy ocupada. Y bien, mis crocheteros, para no aburrirles con mi historia, vamos a dar inicio a este lindo proyecto. Vamos a ir con los materiales. Y para nuestro tejido, estoy usando hilo 100% algodón, una brocheta de 20 centímetros, silicona líquida o silicona caliente y también vas a necesitar alambre para las hojas, alambre de 0.3 milímetros. Ahora sí, sin más que decir, empecemos. Vamos a comenzar con las hojas y tejemos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En esta última cadena vas a colocar un marcador. Retrocedes hasta la segunda cadenita, 1 y 2. Aquí es donde vamos a comenzar. Hacemos un punto bajo. Después, un medio punto alto. Luego, 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Después un medio punto alto y luego un punto bajo. Y en la última cadena vas a tejer 3 puntos bajos, todos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Ahora vamos a repetir en este lado lo mismo que hicimos en el lado contrario. Empezamos con un punto bajo, luego un medio punto alto, después 4 puntos altos. Uno, 2, 3, 4. Después un medio punto alto y terminamos con un punto bajo. Y ahora aquí en esta cadena donde has colocado tu marcador, en esa cadena vas a tejer un punto bajo. Y en el centro de ese punto bajo vas a colocar el alambre. Vas a dejar unos 2 o 3 centímetros para el tallo de la hoja.
Ahora, mientras vamos tejiendo, tenemos que ir ocultando el alambre. Aquí en este primer punto vamos a comenzar. Hacemos un punto bajo y una cadena. Esto es lo que vas a repetir. En total por 9 veces, un punto bajo, una cadena. Siempre ocultando el alambre. Ya terminamos la secuencia de un punto bajo y una cadena. Ahora aquí en este punto vas a tejer un punto bajo, 2 cadenas, 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y haces un punto deslizado. Y en el mismo lugar donde has tejido el punto bajo, aquí abajito, haces un punto bajo. Esta sería la punta de la hoja. Ahora en este lado vas a repetir lo mismo que hiciste aquí. Un punto bajo y una cadena. Esto lo tienes que repetir por 10 veces en total. Ya terminamos ambos lados. Vas a llevar esta hebra así por la parte de abajo de los alambres y aquí en el primer punto haces un punto deslizado y cortamos la hebra. Con esta misma hebra vas a forrar estos alambres. Cuando termines de forrar, colocas silicona aquí en esta parte y pegas. Y así te va a quedar la hoja. Ahora vamos a forrar el tallito. Vas a tomar la brocheta y vamos a colocar aquí en la parte de arriba un poquito de silicona. Y con el hilo en color verde empezamos a forrar el tallito. Y vas a forrar hasta la mitad, hasta aquí. Ya estamos a la mitad del tallo y vamos a colocar la hoja. El lado derecho de la hoja tiene que estar mirando el tallo. Y seguimos forrando. Vas a dejar medio centímetro del tallito de la hoja sin forrar. Ahí nos vamos a detener un momento. Ya hemos llegado a este punto. Ahora levantas la hoja y sigues forrando el tallito. Cuando llegues al final, colocas silicona y pegas la hebra. Ahora vamos a tejer los sépalos. Vas a dejar unos 3 centímetros de hebra y hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. El anillo mágico no lo vas a cerrar, se va a quedar así abierto. Entonces seguimos con la vuelta número 2. En esta vuelta 2 vas a tejer 5 aumentos. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. En la vuelta 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos en la vuelta número 3. Y en la vuelta 4 hacemos un punto bajo, después un aumento.
luego 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos. Después de la vuelta número 4, aquí donde está tu marcador, en ese punto vas a tejer un punto deslizado. Después 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Te saltas la primera cadena, en la segunda cadena tejes un punto bajo. En el siguiente punto, otro punto bajo. Vamos, 2 puntos bajos. Después, 2 medios puntos altos. 1 y 2. Luego, vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Después tejemos 2 dobles puntos altos. 1 y este sería el segundo doble punto alto. Ya tenemos el primer sépalo. Ahora aquí en la base del tejido vas a contar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En este cuarto punto tejes un punto deslizado. Y volvemos a repetir. 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Te saltas la primera cadenita. En la segunda cadena empezamos a tejer 1 y este sería el segundo punto bajo. Después 2 medios puntos altos, 1 y 2. Luego 2 puntos altos, 1 y 2. Y terminamos con 2 dobles puntos altos. Esto es muy sencillo. Y en la base del tejido cuentas 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Aquí haces un punto deslizado y vuelves a comenzar. En total vas a tejer 5 hojitas. Y bien, ya hemos terminado. Vas a tejer un punto deslizado justo aquí donde hiciste el primer sépalo. Así es como vamos a terminar. Cortas la hebra. Esta hebra con tu aguja lanera la vas a ocultar por el revés del tejido. Por aquí. Y para hacer los pétalos vamos a tejer 44 cadenas. Bien, ya tenemos las 44 cadenas. Te vas a saltar esta primera cadenita. En la segunda cadena empezamos a tejer un punto bajo en cada cadena. En total vas a tejer 43
puntos bajos. Y así nos va a quedar, miren. Ahora continuamos. Vas a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Giras tu tejido y aquí en el mismo lugar de la base, en este primer punto, vas a tejer un punto alto. Y se va a formar como un triángulo invertido. Ahora, en la base del tejido vas a contar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En este tercer punto haces un punto alto. Dos cadenas. 1 y 2. En el mismo lugar donde has tejido el punto alto, en ese mismo punto, vuelves a tejer un punto alto. Miren, son como triángulos invertidos. Vuelves a contar en la base 3 puntos bajos y repites la secuencia. Un punto alto, 2 cadenas. 1, 2. En el mismo lugar, otro punto alto. Eso es lo que vas a tejer hasta el final. Y así nos va a quedar, miren. Ahora, vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Giras tu tejido. Estas 3 cadenas hacen un punto alto. Aquí justo en el centro de este triángulo, vuelves a hacer otro punto alto. Entonces vamos 2 puntos altos. Bien. 2 cadenas, 1, 2. En el mismo lugar, aquí, vuelves a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Ya tenemos el primer abanico. En el siguiente triángulo invertido, no en este triangulito que está, miren, este no, sino en el siguiente, aquí, en este triángulo invertido. Vamos a repetir la secuencia. Hacemos 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenas, 1 y 2. En el mismo lugar, vuelves a tejer 2 puntos altos. Y eso es lo que vas a repetir hasta llegar al final, solamente en los triángulos invertidos. Bien, ya hemos terminado la fila, así es como nos va a quedar. Ahora vamos a girar el tejido y aquí en estas 2 cadenitas en el centro de cada abanico es donde vamos a tejer los pétalos. Aquí vamos a tejer 8 puntos altos. 1, todos están en el mismo lugar. 2, 3, 4
5, 6, 7 y 8. Ya tenemos el primer pétalo. Ahora, aquí en este triángulo, miren, aquí, en este triángulo es la unión de estos abanicos. Aquí es donde vamos a tejer un punto deslizado. Y volvemos a repetir, justo aquí en estas dos cadenitas, hacemos 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la parte del triángulo tejemos un punto deslizado. Vamos a tejer en total 5 pétalos de la misma manera. Me faltan tejer 3 más. En total son 5 pétalos. Ya terminamos de tejer estos 5 pétalos. Ahora los pétalos que vamos a hacer a continuación son un poquito diferentes. Y vamos a comenzar. Entonces aquí en estas dos cadenitas hacemos 5 puntos altos. Todos están en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas, 1 y 2. Y vas a contar 3 puntos, 1, 2 y 3. En el tercer punto, tomando ambos lados, como puedes ver, vas a tejer un punto deslizado. Ya tenemos la punta del pétalo. Ahora en el mismo lugar donde has tejido estos 5 puntos altos, vuelves a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, me falta uno, a ver, sí. Y este sería el quinto punto alto. Y aquí en el triángulo hacemos un punto deslizado. Estos pétalos, así como hicimos el primero, vamos a hacer en total 10 pétalos de la misma manera hasta llegar al final. Ya he terminado de tejer todos los pétalos y vamos a terminar con un punto deslizado aquí en la parte de abajo y una cadena. Y vamos a cortar la hebra. De esta manera ya tenemos los pétalos y vamos a comenzar a armar nuestra rosa. Bien, ya tenemos todas las piezas. Ahora, como el anillo mágico de los sépalos está abierto, entonces vamos a introducir nuestro tallito y lo vamos a dejar así. Bien. En la parte de los pétalos
Esta es la parte del derecho y esta es la parte del revés. Aquí vamos a colocar silicona líquida. A ver. Colocamos silicona hasta la mitad, solo hasta la mitad. Vamos a ocultar también esta hebra. Y aquí, cuando coloques el tallito, no lo coloques muy arriba porque si no se va a ver la punta. Vamos a colocar y vamos a ajustar muy bien esta parte, esta primera parte. Tiene que estar bien pegadito el pétalo con el tallo. Vamos a girar de esta manera. Y mientras vamos girando, tenemos que ir colocando silicona. De donde empieza el pétalo hacia abajo. Colocamos silicona y vamos dando vueltas. Con mucho cuidado. La parte de abajo, mira, si te das cuenta es como un espiral. Así es como nos va a quedar. Seguimos colocando silicona. Y seguimos pegando. También vamos a ocultar esta hebra que nos ha quedado. Así. Y vamos a esperar a que esto seque muy bien. Una vez que esto ya ha secado, ahora sí vamos a subir la parte de los sépalos. Tiene que estar bastante cerca a nuestra rosa. Y ahora sí, en este punto vamos a cerrar el anillo mágico. Vamos a jalar esto. Y esta hebra la vamos a dar muchas vueltas, ¿sí? Y ya está. En la parte de los sépalos vamos a colocar también silicona, sobre todo en la parte de abajo. Colocamos silicona muy bien. Y vamos a pegar. Las hojitas le voy a colocar silicona, pero no en toda la hoja, solamente hasta la mitad. Y ya tenemos listo nuestro proyecto. Es bastante fácil de tejer y como ya les había dicho, no ocupa mucho material. Aquí he tejido 5, aún me falta por terminar una rosita más. También me he quedado con otro proyecto, es una linda ingeniera, pero es bastante pequeñita. Ahora les voy a mostrar. Miren mis crocheteros, esta belleza es muy pequeñita, pero muy bonita. Les prometo que el siguiente tutorial será nuestra ingeniera. Y de esta manera me despido. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.